Hola mis valientes, ¿qué tal estáis? Nada, yo he decidido grabar este vídeo de improviso a última hora con motivo de la aparición del cuerpo de Olivia. Eh, es una noticia muy triste que al mismo tiempo me genera indignación y rabia, sobre todo porque he tenido casos cercanos semejantes y entonces como que me veo en la obligación de mostrar mi más sentido pésame a la madre y a la familia, además de enviarle todo mi apoyo desde aquí. Y además quería comentar, este, hablar un poco de este tipo de violencia que socialmente todavía no se conoce mucho, pero desgraciadamente cada vez se está poniendo más en auge y hay que concienciar a la sociedad de que esto debe parar, de que no es lo más correcto ni lo más indicado. Ana y Olivia son el claro ejemplo de una forma de violencia machista extrema y que, como bien he dicho, todavía poco conocida socialmente, y es lo que se conoce como la violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia que sufren los más desprotegidos, en este caso los niños, que suele ser de manera directa o indirecta. ¿En qué consiste? Consiste en causar daño a la madre a través de los hijos. En este caso, el maltratador no persigue dañar a la mujer, sino producirle el mayor sufrimiento posible. ¿Qué dolor más grande puede haber que arrebatarle a una madre sus hijos y de una manera tan brutal, ¿no? Es espeluznante. Cuesta trabajo creer que una persona pueda llegar a hacer semejante aberración. Pero desgraciadamente cada vez es más frecuente. El dolor que esa madre tiene que estar pasando ahora es inimaginable. Ninguna persona que no haya pasado por algo semejante puede saber lo que está pasando. Ni la persona más empática. Porque aunque nos queramos poner en su lugar, nunca podremos saber el dolor y el sufrimiento que esa madre estará viviendo en ese momento de saber que sus hijas están muertas. Como comentaba antes, esta violencia en los niños puede aparecer de manera indirecta o directa. De manera indirecta, cuando ve a sus padres pelearse, pegarse, y luego otras veces es de manera directa, que es cuando el maltratador directamente utiliza al niño como objeto para hacer daño a su madre. Suele ser muy común tras divorcios y separaciones. Generalmente el hombre no suele tener patologías mentales, pero sí podemos encontrarnos con hombres con mentalidades machistas o narcisistas, que son personas que no toleran el ser contrariados, y si no están de acuerdo con la separación o el divorcio, como era en este caso, pues suelen ponerse agresivos. Son personas egocéntricas, que solamente piensan en sus sentimientos y en sus necesidades. No les importa para nada lo que pueda sentir o necesitar la otra parte. No lo toleran, no lo aceptan, se niegan rotundamente a aceptar esa situación. Necesitan que los complazcan en todo, y si no es así, pues entonces se enfadan y se ponen a la defensiva, pudiendo llegar a desencadenar lo que hemos visto en esta trágica situación. Bueno, y es una tristeza muy grande. Solo deseo con todo mi corazón que la madre pueda encontrar a su otra hija para poder cerrar este ciclo,
ciclo que le costará muchísimo cerrar, porque su corazón ya está roto para siempre. El mayor sufrimiento que le podían causar ya se lo han causado. Y con este vídeo pues quiero concienciar y decir basta ya, basta de violencia, respetemos a la otra persona. Si la pareja no funciona, no funciona, no pasa nada. Hay que rehacer las vidas y seguir para adelante. Que es doloroso, que hay que sufrir, que se pasa mal, sí, pero es posible. Y nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, y menos a unos niños que son inocentes e indefensos y que no tienen la culpa de nada. Entonces, por favor, basta ya. La violencia no lleva a ningún sitio. Y con esto espero que haga un poquito de conciencia y que las personas piensen un poquito más allá antes de actuar y de hacer semejantes aberraciones. Basta ya.